presentes, y nosotros no comprábamos como este sistema clientelar que decís, con bonos de 5.000, 6.000 pesos, como están haciendo ahora a la gente más grande, que me parece que justamente ellos no se merecen estar en estas condiciones. ¿Podemos proyectar o qué podemos esperar de la inflación de acá a fin de año? ¿Es posible para ustedes tres tener algún tipo de proyección? Yo creo que vamos a ir al 100, o sea, a los tres dígitos. Diciembre, enero, puede ser también, diciembre, enero, tres dígitos y pasándolos, porque también hay que mirar que la tasa de evaluación mensual está yendo para arriba del 6 o aproximadamente el 6% mensual. Entonces, ese es como el piso hoy, me parece. Y perforarlo, incluso sabiendo que en septiembre está un poco de la actualización tarifaria, en noviembre está otro poco y en enero otro, que además sí hay que decir que esa actualización va a lo que es kioscos y comercios, que en principio, al parecer, también rige como el de ingresos más altos, que hace que la segmentación termine pagando el precio, digamos, sin subsidio. Eso genera un nivel de inflación piso que te lleva 6,66 los próximos 4 meses. Y eso, poniendo, digamos, en la cuenta, te da piso 98 en diciembre. Y después, eh, no lo sé porque tampoco me queda claro, y es algo que decía un poco el profe Seba, en términos monetarios, vos para que la cantidad de pesos que se emitió durante los 2 meses de crisis financiera en esta transición de Guzmán Batakis, el Gustakis, digamos, Gate, esos 2 meses que se metieron una bocha de pesos, se absorbieron a través de las LELIQs. Y eso se tiene que repagar, esos intereses. Ahora, esos intereses hacen que tengas que emitir más y por lo tanto dar más intereses o dar más, perdón, tasa como para absorber esa emisión. Y en algún momento no podés seguir absorbiendo y esa emisión queda en el mercado. Ese es el problema. Vic, te Sí, voy a sí. hacer una pregunta, creo que para gente no economista. Sí. ¿Alguien quiere explicar qué es una LELIQ y cómo funcionan? La LELIQ es la forma que tiene el Banco Central de sacar pesos de circulación. ¿Cómo lo hace? A través de bancos. La diferencia de la LEBAC, que en su momento era muy parecido, pero era directamente ofrecida a las personas físicas. En cambio, esta LELIQ es como la contrapartida de los depósitos, en especial los depósitos a plazo fijo. Entonces, alguien que pone un depósito a plazo fijo le da pesos al banco y el banco puede prestarlos o también tener un rendimiento como para no dejarlos inmovilizados. Entonces, el Banco Central ofrece una tasa para que pueda absorber ese excedente de peso que tienen los bancos. Obviamente eso lo hace como para que ese circulante no termine en presionar la dolarización de las personas que tienen muchos pesos, más de los que quisieran, en circulación. Esa es un poco la LELIQ, que funciona como un instrumento de política monetaria como para controlar la cantidad de dinero circulando. Bien, me gustaba la aclaración porque probablemente algunos no sabemos qué es una LELIQ, ni para qué funciona, ni cómo es esto de sacar pesos de circulación. Agrego algo, Rochi, a lo que decía Vic, que más allá de nada, toda la explicación, de acuerdo, creo que falta un punto que podría desordenar un poco todavía más, y es que todo lo que dijo Víctor es suponiendo que la devaluación o que que el tipo de cambio eh, evoluciona según lo que quiere el gobierno. Y que si llega a haber de acá a fin de año o en algún momento algún salto por fuera, es decir, si en vez de subir 6% así de manera ordenada todos los días, como está pasando ahora y hace ya varios meses, si llega a haber un salto, eso desordenaría mucho también la dinámica inflacionaria y creo que ese también es uno de los principales riesgos. No sé cuántas posibilidades hay de que eso pase. Creo que todo lo que está haciendo hoy el gobierno un poco es para frenar eso, pero no lo descartaría de cuajo al menos. A ver, yo creo que el gobierno
va a ser lo imposible por no tener un salto en el tipo de cambio, digamos, oficial. Exacto. Sí, pero eso no quita que le vaya dando tipos de cambio con salto a sectores, como hizo ahora con la soja, ¿no? Y eso va a pegar en la inflación, de todas formas, ¿sí? Y va a ser difícil que no lo haga, porque, digamos, otros sectores mañana van a ir y le decir, y no, pues nosotros con este tipo de cambio no podemos, ¿no? Y va a empezar una negociación sector por sector, o sea, ya abrieron la puerta a eso. Voy a retomar algo que decía Vic, que él considera que probablemente estemos tocando los 3 dígitos de inflación para quizás este fin de año o principios del siguiente año. Tengo ahí una pregunta. ¿Eso ya se considera como hiperinflación? ¿Qué es la hiperinflación? ¿Ya estamos en esa hora? No, hiperinflación es técnicamente 50% mensual, que no estamos ahí, pero sí, y Fede lo decía al inicio, nadie que tenga menos de 50 años vivió esto. O sea, todos los que solo tienen 50 años o más tuvieron una inflación por arriba conscientemente, ¿no? O sea, tenés 20 años más o menos y estás en una sociedad que tiene por arriba de 100% de inflación. Nadie que tenga menos de 50 vivió eso. Ahora, es la magnitud histórica en la que estamos ahora y lo que tiene muy parecido estos regímenes de alta inflación, que incluye la hiperinflación, que es un extremo total, es el desgaste cognitivo, que es decir, la fiaca que representa día a día en tu vida ir al cajero y sacar el doble de pesos que te alcanza para menos días, para los empresarios o los comerciantes, decidir qué precio le van a poner o cambiar los precios constantemente, ya hay muchos locales que dejas de ver el precio anotado porque no tiene sentido todo el costo del menú que requiere cambiar esos precios. Y incluso también para los trabajadores ir a pedir un aumento, que es más que todo una actualización, especialmente para los informales, y toda la incomodidad que, digamos, requiere eso, que no tiene nada que ver con tu trabajo, sino simplemente con tu capacidad de mantener tu poder adquisitivo, que en 3 meses, en los últimos 3 meses, se recortó en casi 20%. O sea, realmente tenés un quinto menos de poder adquisitivo en tan poco tiempo. Ese es lo problemático de vivir en alta inflación. Yo agregaría una definición muy linda de todo esto que dio en un libro Daniel Heyman, que decía así, mira, la inflación está, como hay regímenes, ¿no? La inflación vos vivís en un régimen de baja inflación cuando hablas de la inflación anual. Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos metas, se hablaba de la inflación anual, ¿no? Se cumple la meta del año, ¿no? Entonces estabas en un régimen de baja inflación. La inflación, estás en un régimen de alta inflación cuando la inflación anual ya no es lo que te está informando lo que pasa, es la inflación mensual, ¿sí? Que es donde estamos ahora. Ahora, si en enero hubo 3% de inflación, ya eso no me importa, ahora estamos en 7%. Y vos estás en hiper cuando ni siquiera la inflación mensual te sirve, necesitas la inflación día a día, ¿sí? Entonces, es más un comportamiento que un número. Entonces, yo creo que nos movimos por primera vez desde el inicio de la convertibilidad a un régimen de alta inflación. O sea que este gobierno nos devolvió al régimen de alta inflación que sufrimos desde el Rodrigazo. O sea que la otra vez nos había puesto el peronismo con el plan Gelbar, que tanto admiran, en un régimen de alta inflación. Y de ahí nos sacó la convertibilidad. Y ahora nos han vuelto a poner en un régimen de alta inflación con, de nuevo, un plan que, si bien no es como el plan Gelbar, tiene mucho de eso, ¿no? Entonces, a mí me parece que además, como no tienen un plan y hay muchos shocks, sabemos que hay muchos, el tipo de cambio está atrasado, el tipo de cambio oficial, la inflación parecería como que solo cierra, que este programa, así como estás, solo cierra con más inflación, ¿sí? Entonces, está muy frágil la cosa.
Sí, además es un poco lo que decía Vic, ¿no? Como bajándolo un poco a la calle, es ese componente emocional que se esconde detrás de toda esta conversación, que es la desesperanza de ya no sabes cuánto salen las cosas, ya no nos interesa calcular, ya es como ocupas mucho tiempo de tu energía y de tus emociones, literalmente hablando, pensando en, uy, ¿cuánto fue la inflación del mes? O cuánto me sale esto versus el mes siguiente, qué sé yo, lo más básico, un Bueno, detergente. Es agotador vivir así. sí, es eso más el hecho de que el mayor costo que tiene la inflación en términos del funcionamiento de la economía es que deprecia la información, ¿sí? O sea, los precios dan información, ¿sí? A los productores sobre qué producir, a los consumidores sobre qué consumir y determinan la distribución del ingreso. Entonces, la idea es que nosotros buscamos precios, ¿no? Cuando vos tenés que comprar, qué sé yo, la leche por ahí lo haces mecánicamente lo mismo, pero cuando tenés que comprar, no sé, algo más caro, un bien medio, entonces buscás. ¿Y por qué buscas? Porque, bueno, invertís un poco de tiempo, pero esa información la tenés. Ahora sabés dónde venden barato, dónde venden más caro ciertas cosas, pero cuando la inflación es muy alta, esa inflación se deprecia tan rápido que ya no vale la pena buscar. Entonces la economía se mueve a un equilibrio mucho más ineficiente. ¿Sí? Y hay una pavada, pero que me empecé a acordar en estas últimas semanas, que un poco Víctor lo nombró, pero es cuando estudias economía, en las primeras materias, se habla de algo que es el costo de menú, que es como uno de los costos de la inflación, que básicamente es el supuesto costo de que como hay inflación, los precios cambian mucho y eso sería un componente que le agrega costos a los restaurantes y nada, te lo ponen como un ejemplo muy claro. Yo la verdad lo estudié, siempre dije, bueno, ok, pero siempre me pareció como algo hiper lejano, hasta que en las últimas semanas, meses, empecé a notar dos cosas. Primero que gente conocida que labura en un restaurante o que tiene un restaurante, me decía como que está cambiando, que tenía que cambiarlo muchas veces. Después que los precios dejaron de estar escritos y pasaron a estar en pizarras. Y ahora que hay muchos lugares que ya ni siquiera tienen precios en el menú. Y eso creo que es, no sé si existe alguna definición muy clara de qué es una hiper, de qué es un régimen, o sea, no sé si esto se aplica, pero creo que esto también, más como de cómo percibirlo en el día a día, creo que esto es un indicador muy claro de que por lo menos estamos en algo nuevo. Y también otra cosa que es, cuanto más alta es la inflación y cuanto más estable es la inflación alta, más difícil es para atrás. Y más costoso es ir para atrás. Diferente es cuando hay un salto inflacionario muy rápido del cual volvés, que es lo que pasa, no sé, con una devaluación, que es, bueno, un mes de inflación, 2 meses de inflación y después volvés porque fue un shock. Fue algo que te desequilibró, pero lo estructural se mantiene. Esto parece que no, y creo que eso es lo más complicado. Y además creo que también uno de los costos, ¿no? De tener tanta inflación, y vuelvo a lo mismo, otra vez bajándolo, intentándolo bajar un poco a la calle y a nuestras vidas, es la poca capacidad que uno tiene para proyectar. Es imposible. Por lo menos creo que como jóvenes, a nosotros ya este 7% de inflación mensual, incluso acumulado, ¿no? Hace mucho tiempo atrás, a priori nos robó el sueño de, por ejemplo, no sé, tener nuestra propia casa. Ya nos está robando el sueño de irte a alquilar porque qué sé yo cuánto me va a salir el año que viene con un 100% de inflación anual. Es imposible, es una vida totalmente imposible. Y bajándolo a una respuesta como más técnica, ¿cómo se solucionaría el problema de la inflación en Argentina? ¿Qué es lo que hay que hacer para empezar a achicar este 7% mensual? Qué silencio, ¿eh? A La ver, tiré nomás, a ver quién la agarraba. la agarro. Creo que para arrancar hay un componente muy fuerte que es dar señales de que hay un ordenamiento a futuro que puede sostenerse. Y creo que lo más importante de eso es plantear objetivos a corto y mediano plazo de, por ejemplo, no sé, el déficit, porque hoy, no sé, partimos con un déficit de
3%. Bueno, ese déficit, ¿cómo se va a financiar? Y eso en algún punto va a ir marcando la cancha de cuál va a ser la cantidad de pesos en la economía. E ir cumpliéndolo, de la mano también de que se vayan necesitando cada vez menos pesos. Y eso empieza a generar como, digo, obviamente no es todo tan simple, ¿no? Y eso empieza a generar toda una secuencia de cómo van a hacer falta menos pesos, empieza a ser más creíble y se van haciendo cosas para que eso sea creíble. El mercado empezaría a funcionar un poco mejor y habría más financiamiento por fuera del Banco Central. Habría más demanda de pesos porque, no sé, inversión, bla. Pero creo que toda esa secuencia posterior tiene que arrancar con un plan muy creíble de manera inicial. Creo que la clave es esa, es dar credibilidad y dar pequeños pasos. Obviamente los primeros pasos van a ser chicos y difíciles y después como que eso mismo se va retroalimentando para que sea un poco más fácil. Creo que sin eso, después todo lo otro, las medidas puntuales como, no sé, precios cuidados, es todo irrelevante. Yo también creo que viene de la sociedad la demanda de un país sin inflación. Y principalmente vieron que la inflación, está de moda decir que la inflación es multicausal. Sí, el pan es multiingredientes, pero básicamente está hecho de harina, viejo. Entonces, la inflación es un problema monetario. Y si sigue existiendo un desbalance tan claro en términos monetarios provocado por un desequilibrio fiscal, y no vamos a tener un país sin inflación. Y toda la sociedad en su conjunto, o buena parte de la sociedad en su conjunto, tiene que tener preferencias por no tener un país con inflación. No quiero un país con inflación, por lo tanto, quien mencione que la inflación es multicausal, pero como para restarle crédito a que es un fenómeno casi estrictamente, como el pan hecho de harina, es casi estrictamente monetario, si bien tiene sal, levadura u otras cosas, y sí, hay componentes eh, de oferta, hay componentes de precios, de otros tipos de ciclos alcistas de commodities o efectos, en el caso ahora del precio de energía, sí, sí, eso está, pero en términos generales es un fenómeno casi estrictamente monetario. Y si la sociedad se convence de que si demanda o si se enfoca en dirigentes y en espacios políticos que dicen eso, bueno, eso va a hacer cambiar un poco la dinámica que tenemos hasta ahora, pero depende para mí mucho de la sociedad, de que cambie el foco y que deje de escuchar o deje de demandar espacios políticos o personas que sostienen que no es que la inflación no es un fenómeno en general que es monetario. Bueno, pero a ver, digo, aún si, yo creo que va a ser difícil, ¿no? Pero aún si la sociedad demanda que se baje la inflación, tiene que haber un programa técnico consistente y que políticamente no va a ser fácil de llevar adelante. Yo no creo que haya mucho espacio para el financiamiento monetario en un contexto de desinflación. Y además creo que tiene que ser muy creíble la desinflación, porque si no la hoja de balance del Banco Central se te vuelve explosiva. ¿Sí? Si a vos no te creen, vas a terminar expuesto con una tasa real, y si no te creen y te va bien y bajás la inflación, vas a terminar con una tasa real de las LELIQs que va a ser explosiva la hoja de balance del central. Entonces me parece a mí que un plan de estabilización tiene que tener ir al equilibrio fiscal muy rápido, y como eso va a ser bastante doloroso para la sociedad, especialmente por la quita de los subsidios que va a requerir, se requiere bajar la inflación muy rápido para sacarle el impuesto inflacionario a la gente, ¿sí? O sea, cambiar un poco ese perfil, de decir, mira, ahora no tenés el impuesto inflacionario, pero no tenés la energía regalada. Entonces eso necesita una coordinación que puede requerir que
haya un ancla cambiaria. Y en ese caso creo que lo que se está discutiendo como algún tipo de pegarse a monedas latinoamericanas o algún plan de ese estilo, si bien no creo que sea el first best para un país, creo que podemos llegar a necesitarlo porque no, el país que va a quedar va a ser un país que va a estar en las puertas de la hiperinflación y con muy poca tolerancia de la sociedad al ajuste que hay que hacerse. Es que pareciera que vivimos en ajuste. O sea, no se hace, pero pareciera que vivimos en ajuste, ¿no? Sebas, tengo una pregunta para que entendamos todo. Cuando vos decís equilibrio fiscal, ¿qué es? ¿A qué te referís? Y yo creo que lo ideal sería ir al equilibrio financiero, o sea, tener un superávit primario que más o menos te pague, sea equivalente al 1,5, 2 puntos de intereses del tesoro. Si no llegás a eso, bueno, podrás tener un déficit de 1 punto. Creo que eso por ahí es consistente con una inflación baja, pero no más que eso. No veo que más que eso sea consistente con una inflación baja y creíble, ¿sí? Porque de nuevo, insisto con la credibilidad, porque la hoja de balance del Banco Central está tan deteriorada que si tu política de desinflación no es creíble, te explota la hoja de balance del Banco Central, ¿sí? Porque ex post, si te va bien, la tasa real de interés te termina siendo muy alta y tenés un stock de deuda, como ya discutimos antes, muy alto. ¿Cuánto es el déficit de hoy? ¿En qué número estamos, más o menos? Ahí no sé los expertos, pero me da la impresión desde acá que estamos en 4,5 con intereses, 5, entre 4,5 y 5. Después está el déficit cuasi fiscal, que es de lo que hablamos del Tesoro. El problema del déficit cuasi fiscal es que, o sea, debería, para hacérselo bien, medir en términos reales, ¿sí? O sea, que en términos reales, la verdad que es cero, porque la tasa real de interés que paga el Banco Central es cero. Pero eso, o sea, esto es medio técnico, ¿no? O sea, por un lado, emiten una gran cantidad de dinero para pagar los intereses de la LELIC, pero a la vez, como hay inflación, el valor del principal de las LELIC se está licuando todo el tiempo, ¿sí? Y entonces sí, lo que importa es la tasa real de interés. Y hoy estamos en una tasa prácticamente cero, digamos, y ha sido negativa durante gran parte del gobierno, y por eso la brecha cambiaria que tenemos. Entonces, yo lo dejaría ahí. Me preocuparía por el déficit del Tesoro, por esos 5 puntos, y por el hecho de que ya lo hicieron en el 2015. No hay que confiarse que en el último año meten cualquier cantidad de gastos, no los pagan, ni siquiera los devengan, dejan las cuentas ahí y el déficit puede ser más alto, ¿sí? Tengo una pregunta para Vic. ¿Cómo pensás que se logra esto de la credibilidad que venimos hablando hace un rato? ¿Qué es y cómo se logra? La credibilidad de mantener, y un poco lo decía Fede también, de mantener las políticas en el tiempo. Y también lo mencionaba el profesor, que es esto que acabamos de hablar sobre el equilibrio fiscal, sobre cuidar la moneda. La credibilidad se logra si, en el caso de la moneda, si el rendimiento que tenés por ahorrar en pesos te da un rendimiento por encima de la inflación o por encima de incluso la tasa de depreciación de la moneda y que eso sea siempre constante, se mantenga en el tiempo. Es como pensar en el largo plazo y no rehuir a las conversaciones de fondo. Entonces, el profesor va a decir algo del tema del gasto. Nosotros hoy tenemos tres componentes que están presionando mucho sobre las cuentas públicas, que es el sistema previsional, el gasto previsional de jubilaciones y pensiones, el gasto en subsidios económicos, en particular energía y al transporte, y el gasto social, lo que es los diferentes programas sociales para sostener a los vulnerables. Y hay que tener conversaciones sobre si
esos gastos están bien destinados en el sentido de que están revirtiendo lo que en principio querían hacer, que digamos que los programas sociales están destinados a proteger al vulnerable, bueno, además de protegerlo, están apuntados a permitirles volver a conseguir un trabajo, volver a insertarse en una escalera de ascenso social. Hay que hacernos esas preguntas y tener esas conversaciones. Lo mismo el sistema previsional. La mitad de los jubilados accedieron a una moratoria y más allá, antes de preguntarse si eso está bien o mal, hay que preguntar si es sostenible en el tiempo, como para poder saber si quienes van a tener una jubilación en el futuro van a poder también acceder, o los que por ahí no, porque no tuvieron la posibilidad de tener un trabajo registrado. ¿Qué vamos a hacer en esa situación? La credibilidad se basa en que todas las políticas que vos haces sean sostenibles en el tiempo. Eso y tiende a ser creíble. Si no lo son y no tenemos conversaciones para encarar cómo hacerlas sostenibles, bueno, eso tiene baja credibilidad. Tenés baja credibilidad como país de que estás enfrentando y estás discutiendo tus problemas. No, y aparte esto de intentar mantener políticas públicas en el tiempo me parece que es el gran como issue de la Argentina, por lo menos de hoy para atrás, hace unos 15 años, ¿no? Es terrible. Me gusta esto que decías de quizás entender qué es gasto y qué es un poco de inversión, porque quizás sí está bien aplicado ese gasto hoy, pero el día de mañana, como, no sé, realmente beneficia a la clase social más baja para poder ayudarlos a que ellos progresen y que sea por un determinado tiempo, hasta podríamos pensarlo más como una inversión y no necesariamente como un gasto. Pero bueno, no, ya hoy me parece que está como todo tan desvirtuado que es muy difícil poder tener como una mirada así. Sebas antes decía entender esto que volver para atrás, por lo menos dejar de crecer en este 7% de inflación mensual, pero encima empezar a achicarlo, va a doler, ¿no? Como es necesario un ajuste y es necesario como encarar también esta parte de la conversación si queremos más o menos que la Argentina vuelva a tener un rumbo claro, ¿no? Sí, mira, a ver, dos cosas quiero decir ahí. Una, que hay un componente de esa credibilidad que tiene que ver con la consistencia de tu programa. Y eso nosotros lo podemos generar. Pero hay otro componente que es el gran problema argentino, que es que con cierta probabilidad puede volver el kirchnerismo. Y mientras esa probabilidad sea alta, y nada es muy creíble, ¿sí? Porque vos todo lo que vos hagas, y ya lo vimos, ¿no? El gobierno de Macri bajó 6 puntos el gasto, ellos lo volvieron a subir. El gobierno de Macri había arreglado la fórmula de los jubilados, ellos la destruyeron. Habíamos alcanzado el abastecimiento energético, lo destruyeron. Y así lo que se te ocurra, ¿no? Entonces, ahí es lo que decía antes Víctor, ¿sí? Ahí eso vamos a salir adelante cuando la sociedad le dé la espalda al kirchnerismo o a ese tipo de políticas, ¿sí? Cuando le den la espalda a ese, entonces vamos a tener el horizonte temporal para salir adelante. Por supuesto que no es que solo hay que esperar que eso pase, ¿sí? Ahí es donde disiento. Yo creo que si uno hace algo bien de entrada y le va bien, se va consolidando políticamente y más gente que antes por ahí no votaba por uno empieza a decir, bueno, pero ahora estamos bien, como pasó con la convertibilidad en los primeros años, ¿sí? Que un montón de gente terminó, incluso hasta en la capital le fue muy bien en las elecciones del 93 al menemismo, ¿sí? Las ganó, si no recuerdo mal. Entonces, hay una posibilidad de que ese cambio lo induzcamos nosotros con nuestras políticas, ¿sí? Pero hay que saber que es importante terminar con la posibilidad de la vuelta del populismo para salir definitivamente adelante. Quiero retomar algo que estuvimos hablando hace un ratito sobre cómo todo esto, toda esta macro desordenada nos pega, sobre todo también a los jóvenes. Creo que muchos venimos de familias en donde el trabajo obviamente fue
la fuente de ingreso, donde el objetivo fue comprarse una casa en sus momentos y poder dejarle algo a sus hijos, ¿no? Como esto del ladrillo era una seguridad para nuestras vidas y mucha parte de esa lógica familiar fue heredada. O sea, yo creo que hoy no hay joven que no quisiera o no le gustaría poder soñar con realmente adquirir tu techo y poder estar un poco más tranquilo en función de eso. Y vuelvo a decir lo que dije antes, esta realidad nos roba el sueño a un montón de personas. Nos roba el sueño porque realmente es inaccesible, donde un departamento básico está por lo menos $85.000, y creo que me estoy quedando corta para pensar por lo menos en Buenos Aires y alrededores, ¿no? Y solamente te dejan ahorrar al oficial 200, y gracias si podés llegar a ahorrar 200, lo duro que es poder imaginarnos en esta realidad. Y el otro día lo escuchaba a Fede, esta pregunta es para vos, Fede, decir algo súper interesante y nos explicaba un poco sobre los créditos hipotecarios, cómo debieran funcionar, cómo funcionaron en el 2017, qué es una cuota UVA. Bueno, nada, un par de cositas que me parece que están buenas para que te explayes un ratito, Fede. Dale, voy un poco más atrás todavía. Estamos en un momento complicado, o sea, más allá de que los ingresos son bajos, lo que decías recién de poder comprar dólares, de poder ahorrar, porque encima estamos en un momento de total incertidumbre. Y creo que lo más claro ahí es, por ejemplo, qué va a pasar con la ley de alquileres. Hace un año, o un poquito más, de hecho, que se viene hablando de dejarla igual, de profundizarla, de cambiarla, de derogarla. Obviamente todo eso es un problema, porque hay gente que tiene que alquilar y no sabe si esperar una ley, si no sabe la gente que tiene un departamento que usa para tener algún ingreso más, dice, bueno, no sé, me cambiarán la ley mañana, ¿qué pasa con eso? Entonces, creo que esas son como incertidumbres, justo estuvimos hablando un rato largo, de largo plazo y de la estabilidad y la credibilidad, todo esto no ayuda. Y te meto alquileres cuando hablamos de jóvenes porque el 70% de las personas menores de 35 años que vive solo o que está emancipada, por decirlo de alguna manera, alquila la vivienda. Entonces es como un universo especialmente importante. Si estamos pensando también en esta independencia, en esta capacidad de proyectar. En parte también porque encima, hoy para sacar un crédito hipotecario, hacen falta ingresos por encima de los 600.000 pesos mensuales. Para empezar a hablar, o sea, con 600.000 pesos mensuales, en las principales ciudades del país, uno recién está empezando a ver si se puede comprar un 2 ambientes. Un 2 ambientes promedio de 50 metros más o menos, para lo cual encima hay que tener ahorros, porque cuando uno saca un crédito hay una parte que la tiene que poner como al inicio, más o menos un 20, 25, 30%, depende del caso, ¿no? Entonces creo que, volviendo al punto inicial, esta inflación lo que hace es desordenar también la capacidad de proyectar que tienen las personas. Y eso creo que es como lo más complicado. Hoy estamos en Argentina, más o menos un tercio de las personas menores de 35 años, de entre 25 y 35 años, viven con sus padres o con sus abuelos. Y en general uno pensaría que las personas entre 25 y 35 años, obviamente más cerca de los 35 que de los 25, si viven con sus padres o con sus abuelos, salvo casos muy puntuales, no es porque quieren. Generalmente es porque no pueden mudarse. Entonces, todo este descalabro económico tiene efectos muy concretos, que es la incapacidad de independencia. Y la independencia es uno de los factores principales de la libertad, de poder hacer lo que tenés ganas de hacer. Y un último punto es que estamos encima, con todo este contexto, entrando en un momento muy particular, porque los años que se vienen, según las proyecciones de población, van a ser en los que más gente va a haber en el rango etario entre 30 y 35 años. O sea, los 4 o 5 años que vienen van a ser los que en los últimos 40 años y en los próximos 20 años más gente hubo con entre 30 y 35 años. Y este momento de la vida entre 30 y 35 años es en general en el que siempre se pensó que uno compra su primera vivienda. Entonces, frente a una sociedad cada vez menos propietaria,
estamos entrando al momento en el que demográficamente, o sea, por las tendencias de población, debería haber como una compra masiva, por decirlo de alguna manera, que difícilmente suceda, o ojalá que suceda, pero mejor dicho, para que suceda vamos a tener que hacer muchas cosas muy diferentes. Y esto creo que atenta contra este aspiracional del que hablabas, que es, bueno, esta idea de la casa propia, si bien en parte creo que ya nuestra generación, la de sub 40, la tiene un poco menos arraigada que hace algunas generaciones, creo que igual sigue estando muy arraigada. Entonces creo que también estamos enfrentándonos o estamos entrando a un momento muy complicado hasta emocionalmente, y creo que de vuelta, todo este contexto macro de la tasa de interés, de si la inflación, si las LELIQs, lo que sea, tiene efectos muy concretos. Y estos efectos muy concretos encima son sobre una población muy concreta que está cada vez menos feliz, que está cada vez menos contenta. Y creo que eso es un problema. Para lo cual, de vuelta, vamos a tener que cambiar un montón de cosas si queremos que la cosa mejore. Pero, nada, siento que la tiré muy abajo. Bajame el miércoles, tranquilo, Fede. Dale, Tranquilo. andate a dormir feliz ya que estás. Feliz, tranquilo. No, pero para poner un poco el optimismo en el sentido de... Perdón, una cosa, Vic, antes. Sí, tirá. Si querés te la levanto con que vamos a tener que hacer muchas cosas y ojalá las podamos hacer y las vamos a hacer. Sí, yo creo que hay convicción en buena parte de, al menos nuestro espacio, de que más allá de diferencias que pueden surgir, como hay un rumbo en términos económicos de transformar, de cambiar esta realidad. ¿Qué decía Fede? No, esto que si bien el contexto no es complicado, para que esto cambie van a hacer falta muchas cosas bien hechas y ojalá esas cosas se puedan hacer. Y creo que hay gente muy capacitada para hacerlas. Entonces, ese es como mi lado optimista. Sí, además tenemos conocimiento de la gestión que se hizo. Acá el profe Seba, o sea, fue viceministro nuestro también y está cerca. Y hay muchos funcionarios que vieron la cantidad de cosas que se podían hacer y que tienen claro que se pueden hacer. Y en ese sentido hay mucha vocación dentro de toda la coalición, ya hablando un poco más en términos políticos, mucha más convicción de, nada, el primer día hacer todas las cosas que por ahí los primeros días en 2015 habría que luchar incluso con, no sé, retasear información, saber bien cómo habían dejado ciertas cosas en el gobierno anterior. Ahora es como nos conocemos también ciertas mañas. No sé si el profe Seba coincide, pero en ese sentido la capacidad es mucho más grande ahora, en el sentido del conocimiento claro de el modo crisis, que seguramente volvamos a tener en alguna medida, y que ahora hay mucha más convicción de cambiar todo esto. Bueno, yo creo que, a ver, hay que explicarle a la sociedad que lo que hay que hacer y creo que en el 2015, el primer año, hubo un exceso de optimismo. Pero sacando eso, me da la impresión de que ahora la sociedad ya vio la crisis que hay, ¿no? En el 2015 no se veía esa crisis todo. Entonces, digamos, si bien el kirchnerismo había dejado un desastre macroeconómico, estaba todo ahí a punto de explotar, ¿no? El Banco Central con reservas negativas, le habían sacado 50.000 millones de dólares al central, pero no había explotado el tipo de cambio. O sea, el déficit fiscal era altísimo, pero bueno, ya sabemos que lo estaban financiando con emisión monetaria y tenía una inflación reprimida entre cepo, esto y aquello, en 28%. Muy alta, pero bueno, no era ciento y pico como van a dejar ahora. Entonces me parece que la demanda por estabilización y por reformas va a ser más fuerte. Pero es importante que eso la sociedad no solo lo demande, sino que dé el crédito dándole
a la coalición que va a gobernar los diputados y senadores para poder hacerlo, ¿sí? Que eso no tenía Cambiemos en 2015, ni lo tuvo en todo el gobierno. Y entonces muchas veces se dice, bueno, pero había que negociar. Sí, sí, pero también hay que tener con quién negociar, ¿eh? En Argentina muchas veces no hay con quién negociar. Eso por un lado. Bueno, me perdí, no sé qué otra cosa me habían preguntado, pero eso. Ordénanos, Me Rochi, gustó ordénanos. esto que decía Sebas, y me parece que es importante que lo tomemos. Es importante meter diputados y meter senadores la mayor cantidad que podamos por esto de que hay que tener con quienes negociar. Pero también es importante, lo digo como una ciudadana a pie, no lo estoy diciendo ni como economista ni como funcionaria, de hecho no lo soy. Sí me parece que si estamos todos metidos en esta conversa hoy a las 10 de la noche de un miércoles con ganas de cenar o con ganas de irnos a dormir, es porque realmente esto nos importa. Y me parece que está bueno este llamado a cada uno desde su metro cuadrado, tiene que tener la responsabilidad. Si estamos con ganas y interesados en realmente hacer los cambios, de convencer a quienes tenemos al lado también. O sea, no va a Sí. ser fácil. Me parece que es lo que decía Sebas hace un rato, que si hay que hacer un ajuste va a doler, que los 7 puntos de inflación hay que bajarlos, que el déficit hay que achicarlos, y que eso va a hacer quizás sangrar un poco. Y que es verdad, de hecho creo que nadie de nosotros, los que, vuelvo a repetir, no somos economistas, no somos expertos en la materia, y ni siquiera nos tocó vivir de cerca, estar en el Ministerio de Economía, estábamos, creo que siendo tan conscientes de la crisis que hoy sí se ve reflejada, ¿no? Hoy nos duele emocionalmente, como decía Vi, como decía Fede, hoy te pesa la felicidad, no es que la quiera seguir bajando, perdona a todo el mundo, no tengo ganas de que se vayan a dormir deprimidos, pero bueno, es recordar un poco ese sentimiento de, de pesadumbre que tenemos todos y ese enojo, porque genera esto. Entonces, si nosotros realmente queremos cambiar las cosas, aparte de participar de conversaciones y aparte de estar activos en un montón de lugares, tenemos que tomarnos también el trabajo de decirle al de al lado que quizás está un poco indeciso, che, hay que volver a trazar un nuevo punto de partida, viejo, porque hay que reordenar esto si queremos salvar la economía y si queremos salvar un país también. En lo personal y como joven, yo estoy cansada de que mis amigos se vayan a vivir a otro lado porque lo que pasa acá es totalmente invivible. Porque como decía Fede, ni siquiera sabes si puedes irte a alquilar porque ya no sabes si puedes proyectar pagar el alquiler el año que viene. Es durísimo. Está bueno como tener esa responsabilidad más social, ¿no? Pero también hay que tener, eso era lo que yo quería decir antes y me olvidé, ahora me acordé. Hay que tener todo el tiempo una narrativa de para qué lo hacemos, ¿no? No estoy tomando partida en la interna. Lo que quiero decir es que ese para qué es que, miren, en una generación se puede dar vuelta a un país. No es una cosa que necesita 50 años. ¿Sí? O sea, Chile creció 25 años al 5,5, 4,5 per cápita y bajó la pobreza de 40 a 7%. ¿Sí? Y pasó de ser un país de la mitad de la tabla en Latinoamérica a ser el país más rico de Latinoamérica. Entonces, es posible hacerlo. ¿Sí? Es posible hacerlo en 20 años. ¿Sí? Y no es que por 20 años vamos a estar mal, es que digo, para darlo vuelta totalmente, ¿no? Las cosas, ya lo vimos en los 90, se empieza a ver rápido las mejoras. Y entonces esa narrativa no hay que perderla de vista, o sea, no hay que hablar solo, bueno, hay que ajustar las tarifas por el déficit. Sí, pero también para que venga inversión y poder ser uno de los países que abastece de energía al mundo. Esto para aquello, ¿no? Hay que tener bien una narrativa de crecimiento y de crecimiento que lleva al empleo, porque eso es lo que la gente le importa. El déficit es lo que necesitamos resolver para no estar en un problema macroeconómico permanente. Sí, total. La verdad que estaría bueno como vivir de otra manera, por lo menos vivir no pensando en esto, ¿no? ¿Cuánto está el dólar? Ay, ¿cuánto está la inflación hoy? ¿Cuánto sale tal cosa? Dedicamos mucho tiempo de nuestras vidas a ese tipo de preguntas que
creo que en otros lados eso no pasa. Por lo menos es mucha energía que quizás la podríamos enfocar en otras cosas. Bueno, no sé cómo estamos, cómo están todos, pero ya vamos 1 hora. Si quieren podemos ir cerrando, como para que la gente se vaya a comer, se vaya a dormir. A mí me parece que es importante retomar esto de que el panorama, lamentablemente, por ahora no es muy alentador con respecto, por lo menos, a la economía en el corto. Pero también creo que ahora, más que nunca, es cuando nosotros como oposición tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Que se viene haciendo un excelente trabajo, y esto me parece que está bueno que lo contemos en todos los espacios. Se viene haciendo un excelentísimo trabajo de todas las fundaciones que son parte de los partidos que integran Juntos por el Cambio, para llegar con un plan serio y que realmente se pueda implementar. Las fundaciones están trabajando en este plan para no llegar al gobierno y decir, bueno, uy, ¿qué hacemos? ¿Con qué nos encontramos? No, llegar y el primer día poder ejecutar un montón de medidas para por lo menos ordenar las cosas en un corto, con una mirada a largo, que creo que hace mucho tiempo que también perdimos esa capacidad de mirar un poquito más allá de lo que nos pasa hoy. Quiero agradecerles a todos los que participaron esta noche. Vic, Fede, Sebas, la verdad, son nomás los 3, súper claros. Y ojalá les haya gustado a todos los que lo escucharon, y que nos volvamos a encontrar en un próximo Spaces. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Abrazo. Gracias, buenas noches. Chao chicos, buenas noches.